Hablar del Instituto Mexicano de Contadores Públicos es hablar de una vida institucional que ha sido productiva. Buenas tardes, bienvenidos todos, muchas gracias por su participación a este evento tan importante que trae esta vicepresidencia del gobierno corporativo, en este caso pues con el tema muy relevante para la vida de las empresas, que es el tema del protocolo familiar. Como todos saben y lo hemos platicado en nuestras reuniones anteriores, como parte de un concepto de gobierno corporativo que normalmente es dirigido para la administración de las empresas, pues hay un tema muy relevante para el tema de el gobierno y la administración de las familias que gobiernan a esas empresas. Entonces, en este tema muy particular que nos acompaña nuestro expositor de primera, que ahorita lo vamos a presentar, pues traemos ese tema muy relevante, el tema del protocolo familiar. Y pues les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña, pues por supuesto, nuestro presidente del Colegio de Contadores, el contador público certificado, Isaac Estrada Fragoso, quien le voy a pedir, por favor, nos acompañe con unas palabras. Claro que sí, César. Bueno, pues primero agradecer a todos ustedes su presencia, su participación, y qué gusto recibir a uno de nuestros máximos estandartes, figuras por parte del colegio, que es un experto en estos temas y alguien a quien yo admiro y respeto mucho, mi querido Armando Álvarez. Ya harán la debida presentación, pero no quisiera dejar la oportunidad de agradecer por el apoyo que nos da siempre al colegio. Pues bien, con esto damos por iniciado la apertura del evento. Regreso contigo, César. Bueno, pues en este caso vamos a presentar a al contador, nuestro colega y especialista en materia de gobierno, contador público Armando Alonso Álvarez Carmona, quien es socio fundador y actual director de la firma Álvarez Carmona y Asociados, Sociedad Civil, teniendo a su cargo las prácticas de gobierno corporativo de empresas familiares y temas de sucesión patrimonial, atendiendo clientes tanto en México como en los Estados Unidos. El contador Armando forma parte de varios consejos de administración de empresas y organismos de alcance estatal y nacional, y tiene maestrías en ciencias de la familia para la consultoría por la Universidad de Anáhuac, así como mediación y resolución de conflictos por la Universidad Internacional de Valencia, España. Tiene diplomados en orientación familiar en la Universidad de Anáhuac, en dirección y gestión de empresas familiares en la Universidad de Monterrey, en gobierno corporativo y formación de consejeros en la UDEM, así como en derecho corporativo por la Facultad de Derecho de la UABC. Cursó el programa internacional de elaboración del protocolo familiar en la empresa familiar en la Universidad de Monterrey, la UDEM, así como el curso superior para consultores de la empresa familiar en el Instituto Nexia, auspiciado por la Universidad Aba Oliva CEU de Barcelona, España, y el programa de Corporate Governance en Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Fue consultor asociado en el Centro de Empresas Familiares en la Universidad de Monterrey y actualmente expositor del Instituto de Alta Dirección del Graduate School of Business del CETIS Universidad, así como del IDE Business Program del IPADE y de los consejos de administración a nivel nacional de BBVA México en temas de empresas familiares, de gobierno corporativo y de sucesión patrimonial. También está certificado en el uso de la herramienta MBTI por el Consultant Psychologist Press CPP Incorporated en Mountain View, California, y asimismo concluyó las certificaciones de Family Business Advising y Family Wealth Advising por parte de la Family Firm Institute en Boston, Massachusetts, del cual es miembro activo. Asimismo, fue miembro del Entrepreneurial Management Center de la Escuela de Negocios de San Diego State University. Es contador público por el CETIS Universidad y ha sido docente en programas de maestría en varias universidades y es socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Por lo anterior, no tenemos ninguna duda en que el contador Armando es una persona especialista en la materia del gobierno familiar y por lo tanto nos da mucho gusto contar con su presencia en este importante tema. Y pues bienvenido, Armando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y es prácticamente tu foro. Muchas gracias, César, gracias igualmente, Isaac,
Y pues para irle dando, les comparto la presentación que me imagino ahí la están viendo ya, ¿verdad? Sí, adelante. El nombre con el que intitulamos al curso de hoy le pusimos Protocolo Familiar, las reglas del juego. Y empiezo con una advertencia precisamente sobre las reglas del juego, que de hecho de manera muy abreviada, eso justamente es un protocolo familiar. Marcar, digamos, la cancha, ponerle reglas, que todos sepamos qué se puede y qué no se puede. Pero algo que queremos mencionar y que lo quería dejar patente desde la primera lámina era que uno de los objetivos de estas reglas, porque son varios, pero uno de ellos es promover la armonía de la familia empresaria. Sin embargo, tenemos que tomar conciencia que las reglas no crean la armonía. Algo que trabajamos con las familias antes de empezar a construir reglas es en enseñarles cómo de manera permanente deben de estar buscando ellos de manera intencional y deliberada esa armonía. Entonces todos los días ellos tienen que estar comunicándose, relacionándose, utilizando su inteligencia emocional, algo que no todos hacemos, que lo vamos a ver ahorita porque una parte relevante de la exposición la voy a dedicar a esa parte que considero muy importante, porque muchos cuando pensamos en el protocolo familiar estamos pensando como unos estatutos, como ir con un notario y que ya te dan unos estatutos de machote y nada más lejano de la verdad. Es un proceso de acompañamiento con la familia empresaria de aproximadamente un año, donde uno va educando, va alineando, va acomodando a la familia en los diferentes temas que ahorita ustedes van a ver más adelante. Primero en habilidades blandas y luego ya en los temas de las reglas que tienen que ver con tres áreas que vamos a ver ahí que son las que componen lo que es el sistema familiar. Y entonces los vamos llevando, van tomando sus acuerdos, vamos dejando espacio a que los asimilen y luego vamos avanzando hasta que concluimos precisamente ya con la firma del protocolo familiar, entre otros documentos también legales que se firman conjuntamente con el protocolo familiar. Pero el protocolo familiar, pues lo que quiero que entiendan es que la parte más relevante del protocolo no es el protocolo en sí, sino el proceso que se llevó a cabo para llegar al protocolo familiar. Esa es, digamos que, la parte medular de todo el trabajo que tiene que ver de consultoría con protocolos familiares. Bueno, habiendo dicho eso, decirles también que la empresa familiar es una realidad de hecho, más no de derecho. Es decir, si ustedes entran a la legislación mercantil, a la legislación civil, en ninguna parte van a ver que haga referencias o distingos del tipo de sociedades que existen en la legislación con respecto a una que revista la característica de ser una empresa familiar. Es decir, el legislador no distingue entre si es familiar o no es familiar. Entonces es igual que cualquier otra empresa, tiene los mismos problemas de proveeduría, con clientes, con trabajadores, con sindicatos, con el SAT, con el Seguro Social, todos los mismos problemas, porque pues es una empresa como cualquier otra, pero tiene algo que puede ser bueno o puede ser malo, y que es el factor familiar. Tiene algo que las empresas no familiares no tienen y muchas quisieran tener, porque cuando este factor familiar tiene connotaciones positivas, son connotaciones muy muy positivas. Pero cuando tiene connotaciones negativas, son muy negativas, al grado de que una empresa familiar, por el tema emocional, puede estar dispuesta a darse en la torre entre los familiares, independientemente de que el monto de lo involucrado en la discusión no sea tan relevante. Los familiares, por la parte emocional, anímica, pueden estar dispuestos a llegar a unos alcances que no haría uno con un tercero. Con un tercero uno le pone dinero o número al negocio, al asunto que uno está discutiendo y dice, bueno, quítale tanto, yo le bajo tanto y con eso nos damos por bien servidos, cerramos la negociación y se acabó. En la empresa familiar no es tan fácil, cuando está esa parte emocional que juega, como les decía, de manera negativa, ¿ok? Porque está cuando juega de manera positiva y ahorita lo vamos a ver. Estas son, miren, las características o los elementos que distinguen lo que es una empresa familiar. La empresa es controlada porque la propiedad le pertenece mayormente a una familia, casi siempre le pertenece toda la empresa a una sola familia, pero
no necesariamente, puede ser en un porcentaje que no sea el 100%, pero la connotación de empresa familiar es que esa familia, por su porcentaje accionario, controla las decisiones de gobierno, en este caso a nivel de la asamblea de accionistas de esa sociedad. Lo otro es que uno o varios miembros de la familia van a estar involucrados en la gestión, es decir, toman decisiones operativas, a quién comprar, cómo vender, qué crédito dar, cómo poner los precios, qué ofertas, toda la parte, digamos, operativa de vigilancia de sus subalternos, pues hay alguno o varios miembros de la familia involucrados en la gestión. Y luego tienen otro ingrediente que es el que los dueños, los fundadores de la empresa familiar y obviamente los futuros dueños permanentemente quieren que estas dos características que acabo de mencionar ahorita, la propiedad y la gestión, se sigan manteniendo dentro de la familia. Es un tema, cuando vemos con las familias, el tema de la sucesión de liderazgo, porque normalmente la idea es que el nuevo director general debe ser alguien que sea un familiar consanguíneo, alguien del estirpe, y eso no necesariamente es lo que mejor le va a hacer bien a la empresa familiar. Si ese es el candidato adecuado, perfecto, pero no necesariamente, y es algo que tenemos que educar a las familias a entender, que la empresa necesita la mejor persona al frente de la gestión de la misma, lleve el apellido de la familia o no. Y las familias lo empiezan a entender y empiezan a entender por qué, y entonces se habla de cuáles son las reglas para escoger al nuevo, digamos, director general de la empresa. Pero normalmente lo que se quiere es que la propiedad se mantenga en manos de la familia, pero también la gestión. Van a querer que los hijos estén tomando las decisiones relevantes del día con día de la empresa. Y les decía que la empresa familiar tiene esa característica que yo le llamo el factor familiar, que implica unas notas que la distinguen, que pueden ser positivas, que le vamos a llamar luces, o pueden ser negativas, que le vamos a llamar sombras. Y ahí, sin tener que explicar así en el detalle una por una, ahí les pongo del lado izquierdo las luces, porque hay unas relaciones de afecto diferentes que las que yo tendría con cualquier otra persona, cuando son buenas obviamente. Hay un mayor compromiso, hay una vocación natural de servicio, hay una visión de largo plazo, porque como se ven la empresa familiar en manos de una, de otra y más generaciones adelante, tienen ellos la capacidad de poder ver a largo plazo. Las empresas no familiares tienen envidia de esa visión que tienen las empresas familiares, esa capacidad de poder proyectar a muy largo plazo. Por ya conocerse, por tenerse confianza, se toman las decisiones más rápido. Hay una vocación, desde niños han venido conociendo el negocio familiar y desde chicos les va surgiendo a algunos la inquietud de incorporarse al negocio familiar, y por lo tanto hay una estabilidad. Eso es cuando todo está bien, cuando todas las relaciones interpersonales, digamos, son sanas. No obstante, cuando no son sanas o son tóxicas, inclusive la empresa familiar va a presentar unas sombras. Va a haber temas de nepotismo, va a haber temas de servilismo o enfeudamiento, es decir, un grupito que se comporta de cierta manera con tal hijo del dueño, porque como él eventualmente va a ser también dueño, pues entonces hacen y lo acompañan y a las carnes asadas y a la pachanga y a todo, porque andan como servidumbre de él. Hay mucha autocracia y paternalismo, o sea, ahora al revés, el familiar que trata hacia sus empleados. Como ellos se ven ahí a largo plazo también y que piensan que nunca los van a correr del negocio, entonces también cuando hay esa nota negativa, pues hay una parálisis directiva, se resisten al cambio, se da un tema de manipulación familiar, como no quiero que nadie sea más capacitado que yo, entonces contrato personal menos calificado, y entonces se crea una falsa seguridad. Como yo llevo el apellido de la familia, a mí nadie me va a despedir. Bueno, pues esas son estas características que brinda el factor familiar que tiene la empresa familiar, y que normalmente, digamos, empresas institucionales que no son de la familia, estos temas no se ven con la intensidad que lo vemos y vivimos en la empresa familiar. ¿Cómo podemos entender al sistema de la empresa familiar? ¿Cómo funciona? Y aquí presento lo que es la familia que es la dueña del negocio. ¿Cómo funciona el sistema familiar?
ustedes se van a dar cuenta que en lo que vamos a estar viendo ahorita que les explique el sistema familiar, vamos a aplicar un enfoque que se llama el enfoque sistémico familiar, que viene de la teoría general de los sistemas, donde nos dice que todo sistema es un sistema que pertenece a otro sistema más grande. Entonces hay un gran sistema al cual pertenecen muchos subsistemas. Por ejemplo, si pensamos en nuestro cuerpo está integrado por varios sistemas. El sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el óseo, y cada uno así por aparatos, el estómago, el esófago, y luego vienen así las células, y pues la célula es el componente más pequeño que tenemos del cuerpo, pero siendo ese el más chiquito, pues llega hasta ser cada uno de nosotros que somos parte de una familia, parte de una ciudad, de un estado, de un país, etc. Entonces, la teoría general de los sistemas y el enfoque sistémico familiar básicamente lo que dice es que algo que pase en una parte del sistema va a afectar a todo el sistema. Entonces, este es el enfoque que todos los consultores de empresas familiares tenemos. Entendemos que las empresas familiares son un sistema, ahorita van a ver, es un sistema complejo, y este sistema complejo tenemos que tener cuidado que algo que pase de un lado va a afectar a otra parte del propio sistema. Entonces, la familia tiene su propia historia, tiene su propia forma de comunicarse, tiene una propia estructura familiar, depende cómo está organizada la familia estructurada, si es de una familia reconstituida, si es la familia original nuclear, y luego tiene unos ciclos de vida y familiar y personal, que no entro mucho en eso porque les voy a poner una diagramita más adelante para que vean esos ciclos. Entonces, todo esto influencia a la familia, y esto va a tener que ver en cómo se ejerce el poder en la familia, quién lo ejerce, en caso de que no esté la cabeza, quién lo ejerce en segundo lugar, cuáles son los límites que hay, cómo se adapta la familia a los cambios, qué tanto se adapta. Vamos a ver que todos los sistemas, en este caso hablando de la familia como un sistema, va a recibir influencias externas. Hay familias que les llaman aglutinadas y familias que se les llama desligadas. Las desligadas son muy porosas, aceptan cualquier cosa del exterior, son muy abiertas a hacer cambios, a cualquier influencia que venga de fuera. En cambio, las aglutinadas tienen sus propios códigos internos, su propia cultura, y son muy cerrados a que alguien de afuera le queramos venir a decir algo o a cambiar algo. Eso, por supuesto, que tiene mucho que ver cuando nosotros trabajamos con familias, qué tipo de familia es con la que estamos trabajando. Y algo que nos importa mucho a los consultores, y de hecho en una etapa del proceso vemos el nivel de cohesión que tiene la familia para ver la viabilidad de seguir unidos como proyecto de empresa familiar. Entonces hay una parte del proceso donde hacemos unos pasos para poderle ayudar a la familia a discernir su nivel de cohesión que tienen y que ellos mismos declaren si realmente vale la pena que sigan juntos o mejor vale la pena que se separen. Entonces, esto tiene que ver nada más lo que estoy platicando ahorita con la familia, y entonces les decía, tiene unas influencias externas, depende de la familia qué tan abierta o cerrada estén esas influencias externas, y luego la familia va a provocar unos propios cambios internos que son naturalitos del ciclo de vida de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, yo no tomo, bueno, a lo mejor yo sí, pero iba a decir, yo no tomo los mismos riesgos que cuando tenía 18 años, pero se me hace que sí ando haciendo los mismos deportes que cuando tenía 18 años, pero normalmente vamos cambiando de acuerdo a la edad, a la madurez, a mi etapa en la que me encuentro, ¿no? Cómo nos vamos comunicando, nuestras creencias, si nos mantenemos geográficamente cercanos, que ahorita la verdad esta herramienta que estamos usando ahorita pues nos ha acercado mucho a los que estábamos a la distancia. Bueno, este es el sistema de la familia. Luego está el sistema de la empresa. La empresa igual va a tener unas influencias externas, desde los cambios sociales, los intereses que tiene el cliente, la búsqueda de valor agregado que está tras la que anda, los cambios de tecnología, el mercado, el personal, los productos, y luego hacia adentro de la empresa pues requiere una organización, profesionalizar la toma de decisiones, requiere estrategia, requiere gobierno, requiere que haya un liderazgo, requiere atender a todos los stakeholders que le conocemos como las demás partes interesadas, y obviamente el tema de la innovación. Y ese es el sistema de la empresa.
pues la empresa familiar es digamos, la combinación de estos dos sistemas. Es decir, se junta la cartera con el corazón, o el dinero con el corazón. Y esto, como dice ahí un cuadrito que está con la letra muy chiquita arribita del corazón, va a dar lugar a muchos conflictos de interés que ahorita pretendo enseñárselos en unas gráficas más adelante. Y estos son, miren, los 3 componentes que tiene la empresa familiar y que ahorita se los estoy presentando como si fueran 3 componentes separados. Por un lado está el círculo de la familia, y de hecho así es como trabajamos con las familias: el círculo de la familia, el círculo de la empresa, el círculo de la propiedad. Sin que yo le tenga que decir a la familia en cuál círculo ando, pues cuando uno va avanzando en los proyectos uno ya sabe en qué círculo estoy y a cuál me estoy pasando. Si esos estuvieran separados así, no hubiera mayor problema. El tema es que no están así. Y fíjense el subtítulo que le puse: la empresa familiar es conflictiva por naturaleza. ¿Por qué? Porque estos 3 círculos, que ahí donde los ven separados, tienen necesidades de dinero diferentes y tienen necesidades de tiempo diferentes. Entonces, el miembro de la familia que genera dinero con la empresa, o sea, el fundador, pues va a tener que poner el dinero en estos 3 círculos. Su tiempo se lo van a reclamar también estos 3 círculos. Y el tema que normalmente la esposa termina entendiendo después de algunos años es que no nada más son los hijos biológicos los que tiene su esposo. Tiene un hijo adicional que es su hijo económico y que es la empresa familiar, que le va a demandar muchísimo tiempo, que lo va a hacer que no esté mucho tiempo con la familia y que muchas veces en temas económicos priorice temas de negocio que temas de la familia. Por eso es que es conflictiva por naturaleza. Y así es como es normalmente la empresa familiar. Esto viene de un modelo que todos los consultores de empresas familiares en el mundo lo utilizan. Nació en la Universidad Harvard con John Davis y Renato Tiaguri, y ellos nos dicen que estos 3 círculos no están separados, como yo se los puse en la lámina anterior, están así. Tienen unas intersecciones en medio. Ahí están las 3 que ya habíamos visto: familia, empresa y propiedad, pero también tenemos miembros de la familia que no son accionistas, pero que trabajan en la empresa. Luego tenemos miembros de la familia propietaria que no trabajan en la empresa, pero son dueños. Las 6 trabajadores ejecutivos que son propietarios, pero que no son de la familia. Y las 7 que normalmente es el lugar que ocupa el fundador, pero obviamente pues los hijos, conforme vayan recibiendo la propiedad, también se van a ir ubicando ahí. Miembros de la familia que trabajan en la empresa y que son propietarios. Y aquí les pongo los temas de los derechos económicos en la empresa familiar para ejemplificarles hace ratito lo que les decía de la naturaleza conflictiva de la empresa familiar. ¿Qué es lo que debiera de esperar de forma natural un miembro de la familia? Lo que le llamamos beneficios familiares. También hay quien le llama manutención, y luego yo a los hijos les digo que eso también se llama generosidad, porque luego creen que ya tienen sus papás el deber de darles beneficios familiares. ¿Qué son beneficios familiares? Que los papás dicen Navidad o en Año Nuevo nos vamos a ir a pasar a la nieve, vamos a rentar una cabaña, nosotros vamos a pagar todo. Pues vamos de invitación y de cortesía por nuestros padres. Que todos los veranos hacemos una vacación todos juntos, la familia, y que los papás vamos a pagar esta parte. Esos son beneficios familiares. Que tienen un rancho, que tienen una casa en la nieve. Tengo clientes que tienen embarcaciones, que tienen avión, que tienen helicóptero, que tienen casa en Vail, que tienen ¿cómo se llama? Allá en las islas donde bucean, allá en el sureste del país. Entonces hay familias con mucho patrimonio que los hijos tienen derecho a usarlas. Esos son beneficios familiares. Es decir, los recibo nada más porque soy familia. No hice nada para ganármelos. Los recibo porque soy familia. En cambio, el sueldo, pues es lo que no lo necesito explicar. Todos sabemos lo que es un sueldo y todos sabemos lo que es un dividendo. El tema, que algo que para nosotros como contadores puede ser tan claro, yo puedo tener una familia donde los 2 hermanos están trabajando, traen como prestación de la empresa automóvil, traen el iPad y la compu y tienen su sueldo.
Y la hermana que no trabaja y que todavía está viviendo en casa de sus papás dice que por qué ella, que también va a ser dueña, ella no tiene un ingreso igual que sus hermanos y ella no trae carro, no trae compu y no trae el iPad o el celular, no me acuerdo qué dije. Entonces, pues evidentemente trae los cables bien cruzados, ¿no? Es parte del proceso de alineación que tenemos que hacer con las familias para que vayan entendiendo los derechos económicos, cuáles corresponden dependiendo del círculo en el que te encuentres. Y aquí lo pongo a manera así ya jocosa. ¿Qué va a decir los miembros de la familia? Suponiendo que hay la necesidad de comprar un equipo nuevo y está pensándoselo el dueño y dice, chin, pues compro el equipo nuevo, lo voy a comprar a través de la empresa que tiene todos los recursos patrimoniales de la compañía, todos los activos, ahí no hay empleados, esa empresa le va a rentar el equipo a la empresa que lo va a utilizar, inclusive le va a cobrar unas rentas por anticipado para que fiscalmente tome las deducciones, y pues le voy a dedicar ahorita a eso el dinerito, porque pues ahí es donde necesito meterlo, porque también ahí viene la competencia, y si yo no tengo la máquina nueva, el otro va a empezar a hacer los productos con unas características diferentes que lo que yo le estoy haciendo, y puede que nos desplacen del mercado. ¿Qué dice entonces la familia? No vamos a ir de vacaciones. La esposa, no, pues ya no me van a comprar el carro que le pedí a mi marido. Y empiezan a cuestionar para qué sirve la empresa. Los del círculo de la empresa, que son los empleados, dicen, pues nos van a salir con que no hay reparto de utilidades. Pero bien que los dueños gastan por medio de la empresa de lo lindo. Y los accionistas, estamos pensando accionistas que nada más reciben dividendos, dicen, como se van a reinvertir las utilidades, no repartirán dividendos. Solo los que trabajan en la empresa sacan provecho. ¿Y qué dice el que está en el número 7? Que es el fundador, que trabaja y que es dueño. No sé qué hacer, dice. Compro la máquina que necesitamos para la fábrica o la camioneta que le prometí a mi esposa. Entonces, como les digo, la empresa familiar todas estas situaciones son pues de manera regular que se presentan y normalmente están en contienda unos con otros, un círculo con el otro círculo. Por eso es que decimos que en su naturaleza, en su génesis, es conflictiva. Por otro lado, confundimos el tipo de cómo debemos relacionarnos y pensamos que como nos relacionamos en la familia, igualito nos debemos de relacionar en lo demás. No, ¿cómo lo vas a regañar? ¿Cómo le vas a descontar el día porque no vino a trabajar? Porque usamos el criterio de familia. En la familia nuestras relaciones son de cariño, de afecto, y nos interesa que haya armonía familiar. No queremos que haya conflicto, no queremos que haya diferencias, queremos que todos sean iguales. Ese es lo que se quiere en la familia. Pero eso es en la familia. Cuando vamos a la empresa, les digo a las familias, de la puerta, de afuera de la puerta, cuando entras hacia adentro del local, las oficinas, lo que sea, ya te vas a manejar con relaciones contractuales. Olvídate del apellido y a partir de que pasas la puerta eres un trabajador más. Que eso luego no es lo que hacen en la práctica. Y es pues parte del trabajo de poner las reglas, poner los límites, lo que decía yo, marcar la cancha. La propiedad, por otro lado, pues nos vamos a manejar de acuerdo con lo que señalan los estatutos sociales o los convenios de accionistas, ¿no? Y lo que nos interesa como dueños, pues es maximizar nuestra inversión. Que yo le gane más dinero teniendo mis recursos invertidos en la empresa que lo que me pudiera pagar con un menor riesgo el sistema financiero. Bien. Otra forma de verlo con la otra gráfica que les había puesto, donde les decía que están en contienda el corazón y la cartera, pues la familia está orientada a relaciones personales, en cambio la empresa está orientada a intereses económicos y relaciones contractuales. En la familia es muy importante la buena comunicación, las relaciones permanentes, el apoyo, se hace justicia por igualdad. La justicia, hay dos tipos de justicia que vemos con las familias, que es justicia dándole a todos lo mismo, o la otra es justicia dándoles a cada quien lo que cada quien se merece, que se llama justicia por equidad. Entonces normalmente en la familia es a todos lo mismo. Algo muy común, pero muy muy común, es que quieran que a la empresa familiar les toque a todos por igual, en los mismos porcentajes, trabajen o no trabajen en la empresa. Es algo muy muy común. En la familia se quiere evitar el conflicto, hay resistencia al cambio y se busca la seguridad.
En cambio, en la empresa ya les había hablado de que está orientada a intereses económicos, que las relaciones son contractuales, ahí hay competitividad, se hace la justicia por equidad, es decir, no hay problema que seamos desiguales. Si yo soy director general y tú eres asistente de ventas, pues nuestro sueldo no puede ser igual. Se afrontan los conflictos, es una entidad que está, un sistema o parte del sistema que es la empresa, que está orientada al cambio. No hay problema con los riesgos, es parte de su naturaleza tomar riesgos, gestionar la operación, gobernarse y obviamente el liderazgo. Y en la propiedad, ahí vamos a tratar de minimizar el riesgo, tener control sobre la propiedad, buscar un desempeño financiero y hacer planeación fiscal y patrimonial. Entonces, si se fijan, todas estas es las características de la interacción sistémica. Por eso les decía, el enfoque de la empresa familiar es el enfoque sistémico familiar, que es el que igualmente se utiliza en la terapia, que así se le conoce como terapia sistémica familiar, donde no quieres nada más platicar con la persona que tiene la situación, sino quieres platicar con los demás miembros de la familia, porque sabes que eso que le está pasando a él o proviene de los demás miembros del sistema o les está afectando a los demás miembros del sistema. Bueno, ahí están estas características. Y este es el ciclo de vida de las empresas, miren. En la familia empezamos que los niños primero están chiquitos, los traigo los fines de semana, más grandecitos ya los empiezo a traer los veranos a la compañía, luego empiezan a entrar al negocio ya en puestos, digamos, básicos de una responsabilidad realmente pues muy acotada. Llega el momento donde ellos ya empiezan a llevar algunos procesos conjuntamente con nosotros, estamos trabajando juntos y llega el punto donde yo ya les pasé la estafeta. Entonces fíjense cómo aquí se ve una trayectoria donde van a ver que lo último fue la transición generacional, es decir, pasar de unas manos a otras manos, pero en el ínter estuvo la convivencia familiar. Muchos libros de empresas familiares hablan de la transición generacional y que la transición generacional es el gran reto de las empresas familiares y le dan mucha relevancia a eso cuando realmente eso lo vas preparando desde antes a través de la convivencia que se va dando cuando están, digamos, trabajando de manera conjunta ambas generaciones. El negocio pues tiene unas características que ustedes, ay canijo, le di para atrás, perdón. Tiene unas características que ustedes ya conocen, arranca, se va expandiendo, ya después vamos formalizando porque primero no hay mucho dinero para meter en la administración, entonces lo meto en las ventas, ya después organiza todo el relajo que tenemos, llega el punto en que ya está maduro, consolidado y el ciclo vuelve a empezar. Acuérdense que nuestros clientes luego arrancan, luego diversifican y ese es el ciclo naturalito que nosotros como contadores ya conocemos. En la propiedad, pues el que controla es el que tiene las acciones y es el dueño único, que es el fundador. Después, una vez que se dio la transición, ya se convierte en una sociedad de hermanos y después tenemos una sociedad de primos, que como todos los consultores, para nosotros esto es relevante porque la problemática que se da en uno, en otro y en otro caso es diferente. Las preocupaciones que tienen las familias son distintas. Las necesidades que tienen las familias dependiendo su ciclo vital es diferente. Es más, lo difícil o fácil de trabajar con las familias también es diferente. Por ejemplo, en una sociedad de hermanos donde son 3 hermanos, tienen la propiedad igual, el control lo tienen igual, y luego no está bien la relación entre ellos, es más difícil ponerlos de acuerdo. En una sociedad de primos donde ya está muy diluida la propiedad y donde nadie tiene el control, es más fácil lograr los acuerdos. Entonces, aunque parezca difícil trabajar con más, como entre más está más diluida la propiedad, está más pulverizada, para uno de consultor es más fácil ir empujando los acuerdos. Y esta parte es importante, que les dije ahorita, se las voy a mencionar más adelante. Obviamente parte es la lámina anterior, esta es la otra que sigue, donde lo único que quiero explicar aquí es que no le vaya a pasar a nuestros clientes lo que yo le llamo el síndrome del príncipe Carlos. El príncipe Carlos, cuando estaba casado con la princesa Diana, yo creo era su mejor momento, joven, con vitalidad, con energía, obviamente con todo el apoyo de la corona, donde él pudo, no conozco los protocolos para la monarquía en Inglaterra, pero no sé si se podía y ella podía renunciar, pero era cuando hubiera sido mejor que fuera
digamos, el monarca de Inglaterra, de Reino Unido. Bueno, ¿qué le pasó al príncipe Carlos? Pues acaba de morir la reina Isabel y creo que se veía mejor la reina Isabel cuando murió que ahora como se ve el príncipe Carlos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado las generaciones mayores, porque va a haber un momento de convivencia con la generación que viene delante de nosotros, donde va a haber una primera etapa donde los estoy esperando, que es lo que van a poder ver aquí, donde dice esperado, ahí me falló una N, debe decir esperando primera generación. O sea, hay un pedazo ahí de tiempo donde los estoy esperando. No le hagan necesariamente mucho caso a los años, pero hay un periodo donde yo voy a venir en declive, estoy esperando que los muchachos estén más maduros y en ese punto ellos pues tienen que tomar las riendas porque luego ellos también van a entrar en declive. La raya de mero arriba que corre totalmente horizontal a la derecha, lo que está diciendo ahí es que es una zona de conflicto, porque ya estoy invadiendo el momento de vitalidad donde la siguiente generación pudo haber tomado las riendas, pero como yo digo que todavía estoy bien, que sigo siendo inteligente, que tengo ideas brillantes, que tengo energía, entonces yo me perpetúo en la gestión, en la dirección del negocio, en la dirección general y no los dejo que tomen las riendas y entonces les pasa lo que al príncipe Carlos. Esto es algo muy, muy ilustrativo para las familias y entonces esto nos va a llevar a hacer un acuerdo donde ponemos cuál es la fecha compromiso para retirarme, cuál es la fecha compromiso que debe ser años antes para preparar a tu relevo, a tu sucesor y cuáles son las cosas que deben de ocurrir, que debemos de ir viendo para que se dé esta transición de manera natural y planeada. Y este es el crecimiento que vemos luego en la familia propietaria, que es un crecimiento exponencial, no crece igual que como crece la empresa. La primera del lado izquierdo ven una generación muy chiquita donde está papá y mamá con 3 hijos, algo muy normal, una familia muy típica y eso es sin sumar a los cónyuges de los hijos. Y no lo sumo porque típicamente en un proceso de protocolo familiar usualmente los cónyuges no van a estar contemplados ni como futuros dueños y muchas veces ni siquiera como futuros empleados. Entonces pues no los estoy sumando. Pero fíjense, en una segunda generación, el primer hijo tuvo 2, el segundo 1, el tercero 2, ahí ya estamos hablando de 10. Y eso es algo muy normalito. Y en una tercera generación ya podríamos estar hablando de 17. Obviamente es enseñar a más personas, educar a más personas, alinear a más personas. Es más trabajo de educación el que uno les tiene que dar, pero es más fácil ponerlos de acuerdo porque está muy diluida la propiedad. Las problemáticas, así de manera muy resumida, ahorita vamos a ir entrando más a detalle, que vamos a ir viendo son confusión de roles. De repente es, ¿qué soy? ¿Familiar, dueño o empleado? Y les voy a decir qué pasa ya desde el punto de vista de la inteligencia emocional o desde el punto de vista subconsciente más bien. Me voy a ubicar en la posición donde más poder tengo, donde más fuerza tengo, donde más me conviene, ahí me voy a poner. Entonces voy a hacer lo que me conviene. Si soy hijo del dueño, entonces no me veo como trabajador, me veo como futuro dueño. Esto es un tema que es típico y muy recurrente en las empresas familiares. Lo otro es que los problemas del negocio luego se llevan a casa y los de la casa se llevan al negocio y por eso tenemos que poner órganos formales para platicar de cosas de la familia en un órgano y en un momento separado del órgano y el momento en el que vamos a platicar de los temas de negocio, al grado que el reglamento operativo del Consejo de Administración expresa y tajantemente prohíbe que en las juntas de Consejo Familiar se aborden temas, del Consejo de Administración se aborden temas de la familia. Y se trae al negocio, ahí viene una grafiquita, una lámina más adelante, el estilo de comunicación, de organización y de manejo de conflictos. Nos llevamos como nos relacionamos en casa, es lo mismito que nos llevamos a la empresa. Pues somos los mismos, mi mismo hermano de toda la vida, igualito, todo lo hago igualito que como lo hago en la casa. Bueno, quería llegar a esta parte. ¿Por qué pasa eso de lo que estoy platicando? Estos conflictos, estas diferencias, estas posturas. Bueno, algo que tenemos que entender es que nacimos cableados de manera diferente los que me están escuchando y un servidor. Según Isabel Myers y Catherine Briggs, ellas dicen, y es
la herramienta o la batería que sirve para decirte qué tipo de personalidad tienes, la más utilizada en el mundo y la más traducida a distintos idiomas. Se llama MBTI por los apellidos de ellas, Myers-Briggs Type Indicator. Ese es el MBTI, que es una herramienta en la que yo estoy certificado y es algo que hacemos con las familias. Y que ellas no fueron necesarias, ellas fueron las inventoras de la herramienta, pero el que descubrió que nacimos con una personalidad, con unos rasgos de la personalidad de manera innata fue Carl Gustav Jung, que fue un psiquiatra suizo. Él escribe en su idioma este libro que se llama Tipos de Personalidad, la tipología de la personalidad, y ellas descubren el libro después se traduce al inglés, ellas lo descubren y ellas justamente estaban investigando sobre el mismo tema, agarran toda la investigación de él y ellas complementan una característica más de la personalidad de las 3 de las que hablaba el Dr. Jung. Las letras que ven ahí quiere decir, por ejemplo, les voy a decir la de mero arriba de la izquierda. I quiere decir introversion, o sea, introversión. S quiere decir sensing, que quiere decir sentidos. La T quiere decir thinking, quiere decir que usan mucho el pensamiento. Y la P quiere decir perceiving, quiere decir que es una persona que más que ejecutar rápido, le gusta que los procesos tarden más tiempo por la experiencia de lo que va a ir percibiendo en los procesos. No les voy a explicar los 16 tipos, no es el foro, después pudiéramos hablar si quieren todo un curso del MBTI, pero lo que ellas descubrieron y es real, es que venimos con una preferencia innata de estas cuatro letras van a marcar una tendencia en nuestra personalidad y con esa ya nacemos. Por eso puse mero abajo, cuando nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestro perfil innato, nos movemos como peces en el agua. Cuando yo tengo que hacer algo que es diferente a mi personalidad con la que yo nací, me va a costar más trabajo, me voy a desgastar más, me voy a estresar más. En cambio en estas, cuando es naturalita mi personalidad, como pez en el agua. Una manera como se las presento a las familias es así, le digo, imagínate que esta es una casa y que tiene 16 habitaciones. Bueno, tu tipo de personalidad es, la habitación es donde siempre te gusta estar en tu casa. Ah, que sí, que tengo un sillón en la esquinita de mi recámara con una lámpara y ahí es donde me gusta ver las noticias en el iPad o leer, etcétera. O a uno les gusta el cuarto de televisión, a otros les gusta el jardín. Así es como se los ejemplifico. Una casita, 16 habitaciones, hay una que tú prefieres. Ese es tu tipo de personalidad. Y eso hace que percibamos diferente. Ahorita les voy a poner una comparación de uno que en su segunda letra tiene la S contra uno que en su segunda letra tiene la N. La N viene de intuición, pero como la I ya la habían ocupado para introversion, entonces intuition le pusieron la segunda letra que es la N. Entonces fíjense cómo percibe el que su preferencia natural es usar los sentidos, la vista, el tacto, o sea, le gusta ver el detalle, versus el intuitivo que le gusta ver la película grande, el big picture que dicen los americanos. Ahí está, miren. El de la izquierda es el de la N, es el que le gusta ver la película grande. Y el de la derecha es el del detalle. Muchos contadores somos del detalle. Nos gusta el detalle del detalle y vamos que la subcuenta de la subcuenta. Esto es lo que vemos. Vemos los tronquitos, el césped, pero no podemos ver desde arriba. No digo que todos, porque los contadores no todos nacemos siendo de preferencia la S. O sea, claro que va a haber contadores también que nacen con preferencia de intuición. Bueno, esto lo único que les estoy diciendo es que es normal que tengamos personalidades diferentes y que esas personalidades diferentes nos van a llevar a percibir el mundo exterior de manera diferente. Y aquí les pongo este dibujito muy simpático. Y les pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿El de la izquierda que dice que son 4 barrotes o el de la derecha que ve 3? Pues es que depende de qué lado lo vean, van a ver que ustedes van a ver 4 o 3. Por eso decía René Descartes en su discurso del método, fíjense, del siglo pasado, mediados del siglo pasado, decía que la razón es la propiedad mejor repartida entre los hombres, pues ninguno reclama más cantidad de ella porque todos creen tenerla suficiente. Yo lo pongo en otras palabras y digo, cuando uno le pide dones y talentos a Dios,
no le pedimos razón, porque decimos, Diosito, gracias porque es así, ya me la diste toda. Eso pensamos los seres humanos, que lo que yo percibí, esa es la realidad. Y lo que el otro está percibiendo no es correcto porque no encaja, si es que no encaja con mi percepción, entonces él está mal y yo estoy bien. Y entonces eso que llamamos realidad, pues es nada más y nada menos que una interpretación personal que estamos haciendo en un momento determinado. Es mi interpretación personal. La realidad que yo percibo no necesariamente es la realidad que percibe el otro, e inclusive no necesariamente es la realidad. Los que somos aquí de Tijuana, yo les ponía luego como ejemplo, no sé si se acuerdan del edificio Frisa. Ahorita hay tantas torres aquí en Tijuana que ya ni van a acordarse cuál es, pero decía, a ver, si tú estás en las torres de Aguacaliente y ves hacia la colonia Ruiz Cortines y allí en la parte de la zona Río, el Frisa está exactamente enfrente de la torre esta donde está el edificio de Deloitte. Ahí está el Frisa. Si lo ves por atrás, si lo ves desde las torres, es todo de cemento. Y como lo ves ves la pura espalda, vas a decir, es que el edificio es todo de cemento. En cambio, si te pararas en la colonia de enfrente, en la Ruiz Cortines, y lo vieras de frente, vas a decir, no, es de cristal, porque toda la parte de enfrente es de cristal. Pues es que depende desde dónde estés viendo las cosas. Entonces, tu realidad, en realidad es solamente tu realidad. Puede que ni siquiera sea la realidad absoluta o la realidad total, ¿no? Entonces, la percepción es eso, es la acción y efecto de comprender o conocer algo. Es una manera particular como nos vemos nosotros y como nosotros vemos el mundo que nos rodea, ¿no? Es como unos lentes a través de los cuales vemos hacia adentro de nosotros y el exterior, ¿no? Entonces cada uno de nosotros experimenta la realidad a su manera. Aquí les puse un dibujo que probablemente varios de ustedes ya lo han visto, donde les pregunto de qué color es cada mitad. Probablemente, si no lo han visto antes, van a decir que la de arriba es si no negra, tirándole un gris muy oscuro, y la otra es como blanca. Y entonces les pregunto, ¿seguros? Y les voy a pedir que hagan un ejercicio, nomás no abran los micrófonos, y les voy a pedir que hagan este ejercicio. Cierren un ojo, tápense un ojo o ciérrenlo, y con su dedo índice pónganlo que tapen la rayita de en medio del dibujo, y yo no le estoy moviendo a la computadora, es la misma lámina. Y entonces sí díganme si es del mismo color el trapecio de arriba que el trapecio invertido de abajo. Si ya lo hicieron el ejercicio, se dieron cuenta que no son de color diferente como uno pensaba al principio, que son del mismo color. Bueno, así como les hago varios ejercicios de percepción a las familias para enseñarles en realidad que no perciben lo mismo, y se los demuestro con ejercicios así visuales. Entonces se los quería poner como juego para que vean que lo que les estoy diciendo no me lo estoy cotorreando. Y bueno, agréguenle a eso que si percibes diferente y luego privilegie un pensamiento dialéctico, que el pensamiento dialéctico lo que dice es que vas a negar lo que el otro dice porque tú quieres tener la razón. Pues imagínate, tú no ves lo mismo que él ve, tú ves algo distinto y además tú quieres tener la razón y vas a negar lo que él ve. Pues imagínense ustedes cómo es los potenciales conflictos, el cómo se van a desencadenar sus soluciones en las empresas familiares. Les adelanto, la Universidad Harvard, a través de John Ward, que es un investigador y muy buen autor y además consultor de empresas familiares, ha escrito muchos libros sobre empresa familiar, gobierno corporativo también, sobre todo relacionado básicamente con la empresa familiar. John Ward agarró 1000 empresas que no llegaron a la tercera generación, es decir, estando en manos de fundadores, brincaron a la siguiente generación y ahí brincó un porcentaje que ese porcentaje normalmente es como del 15%, como del 30-35%. Y luego de la segunda a la tercera generación es la mitad del 30-35%. Entre un 15 y un 17, un 12 y un 17 más o menos son los que llegan a la tercera generación. Es decir, se mueren las empresas antes en el brinco hacia la tercera generación. Y John Ward se pregunta ¿por qué? Agarra 1000 empresas. El 60% de las razones por las que no lograron llegar a la tercera generación, conflictos familiares. Entonces díganme ustedes si atender el tema del conflicto en la empresa familiar
no se hace relevante justamente para apostarle a la longevidad de la empresa familiar. Es algo que todas las empresas familiares debieran de tener. Algo que no dije al principio y que ha generado mucha confusión o comentarios no necesariamente correctos, es que todos pensamos que la empresa familiar es una empresa chiquita, y no necesariamente. La empresa familiar no tiene nada que ver el tamaño, no tiene nada que ver cuánto facture, y no tiene nada que ver qué tan bien organizada esté, qué tan bien estructurada o profesional sea. La empresa familiar tiene que ver que la familia es propietaria y controla, y que la familia gestiona la operación. Eso es lo que la hace empresa familiar, no lo demás que les comenté. Bueno, ¿qué es el conflicto? Esto también nos ayuda a normalizar el entendimiento de lo que es el conflicto, porque lo sobredimensionamos, o más bien pensamos en la consecuencia negativa del conflicto, y eso es lo que normalmente definimos como conflicto. Bueno, Kenneth Thomas, él junto con Ralph Kelman, que ahorita voy a hacer alusión a los dos, hicieron una herramienta que también utilizamos con las familias. Pero Kenneth Thomas escribió un libro relacionado con el manejo del conflicto, y lo copié literal de cómo lo define él, porque justamente eso es el conflicto. Es simplemente la condición en la cual las preocupaciones de las personas se perciben como incompatibles. Es decir, yo veo que algo que a César o a Isaac les interesa no es compatible con lo que a mí me interesa, y entonces eso es un conflicto. O sea, conflicto, para que lo entendamos, es tener un punto de vista diferente. Eso es el conflicto. Y luego sigue diciendo Kenneth Thomas lo siguiente: muchas personas cometen el error de igualar conflicto con pelea, con discutir, culpar, insultar y demás. Esto va entonces a hacer parecer al conflicto como algo peligroso y destructivo. Sin embargo, una vez que se reconoce que un conflicto es simplemente una condición en la cual los intereses de las personas son aparentemente, fíjense, lo debe haber entrecomillado y subrayado, son aparentemente incompatibles, se vuelve evidente que pelear no es una forma de manejarlo. O sea, no es la mejor forma de manejarlo. Y normalmente cuando oímos conflictos se nos paran los pelos de punta, porque pensamos que es ponte los guantes y súbete al ring. Bueno, entonces esto también lo dijo Kenneth Thomas. Habiendo dicho lo que he dicho hasta este momento, habemos 16 tipos de personalidades. Eso hace que percibamos la realidad de manera diferente, y la percepción diferente de una misma realidad, eso se llama conflicto. El ser humano, desde que pobla la faz de la tierra, ha sido inevitable que viva en el conflicto. Es decir, es connatural a la raza humana el conflicto. Es algo que enfrentamos todos los días, es parte de nuestra vida diaria. Y aquí pregunto, ¿el conflicto entonces qué es? ¿Bueno o malo? Y no es ni lo uno ni lo otro, porque el conflicto puede tener unas consecuencias, si bien es cierto, negativas, pero por otro lado también puede tener consecuencias positivas. Me voy con las negativas primero, que son las que normalmente estamos más familiarizados. El conflicto, imagínense, en una empresa familiar, pues va a desencadenar sentimientos de frustración, hostilidad, ansiedad, etc. Las partes involucradas en el conflicto usualmente se van a negar a cooperar o a colaborar. Va a consumirles energía, los va a distraer del foco principal en el que deben de estar enfocados, y va a perjudicar las relaciones interpersonales. O sea, va a ir estereotipando donde yo diga, no, yo con mi hermana imposible, nunca me puedo poner de acuerdo. Y ya le puse nunca me puedo poner de acuerdo. Yo pongo un ejemplo a las familias, y también lo puedo poner muy bien para los que somos de la zona, porque les digo que manejando yo de aquí en Ensenada, pues les digo, llego en media hora, porque como no tiene semáforos y la escénica tiene pues los carriles que se presta para meter el acelerador, pues uno le mete de lo lindo y lo bonito. A los que nos gusta la velocidad nos sentimos Checo Pérez. Le digo, pero eso sí, a mí que me gusta surfear, no puedo ir volteando hacia el Pacífico para ver cómo están las olas, porque en una curva me voy a salir de la carretera. Entonces no me puedo distraer ni volteando al mar, ni volteando a ver los anuncios, ni volteando a ver más que la carretera que tengo enfrente de mí. Les digo, hagan de cuenta que la empresa familiar es igual. Tienes tu competencia que ya te empezó a ganar participación en el mercado, que ya hizo una innovación,
que ya invirtió en planta y tú decidiste distribuir dividendos y ahorita no tienes lana para reinvertir, tienes las preferencias de los clientes que están siendo mejor atendidas por tu competencia, o sea, tienes una serie de cosas relevantes para la subsistencia de la empresa familiar que lo menos que le debes de agregar son más distracciones que porque me vio chueco mi hermano, me hizo cara fea, me sacó la lengua, o sea, no puede ser, o sea, una empresa familiar que tenga esas distracciones, pues dice la estadística, dice John Ward, 60% de las causas, por eso no llegaron con éxito a la tercera generación. Entonces, bueno, esas son las negativas del conflicto, las positivas que luego no las vemos, pero yo les digo, jóvenes, si no existiera el conflicto, cuando Henry Ford inventó el modelo T, el primer automóvil que fue el modelo T, que bueno, el primero que ya salió en serie, pues no, si él hubiera seguido con la tendencia anterior, pues le hubiera puesto nomás más caballos enfrente a la carreta, ¿no? Porque pues sigo haciendo lo mismo. El conflicto, en cambio, nos crea una tensión que es positiva en los grupos. Por ejemplo, en las empresas, en los despachos, el conflicto, el tener que hacer méritos para poder ir recibiendo promociones, tener mejores puestos, ganarte los bonos, pues es algo que te motiva, digámoslo, a querer crecer más que otro. Ese ambiente de competencia, ese estrés es bueno, ese conflicto es bueno. También favorece la cohesión del grupo cuando nosotros nos vamos a pelear contra alguien más, ¿verdad? También el grupo se consolida más, se cohesiona más fuerte. Y también permite a las partes involucradas clarificar sus posiciones cuando vamos a resolver el conflicto, ¿no? Entonces, vean cómo no es bueno ni malo, más bien las consecuencias, depende cómo lo gestione, pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces, algo que le decimos a las familias que deben de hacer es conocerse cómo manejan su percepción. Entender que percibir diferente a los demás es normal, que la realidad que yo tengo, con mucha humildad reconocer que es limitada, que es acotada y que es solamente mi realidad y que a lo mejor no empata con la realidad del otro. ¿Cómo me comunico para transmitir esas diferencias con el otro? ¿Y cuál es el estilo que utilizo para resolver los conflictos o las diferencias? Que de eso último no he hablado todavía. Entonces, les decía muy al principio que algo que hacemos en las empresas familiares es que nos llevamos los estilos de la familia al negocio familiar. Por ejemplo, en la familia la comunicación es afectiva, implícita, asumo que mi papá entendió esto por esta situación. Es informal, es casual, en la mesa hablamos de todo, está leyendo mi papá el periódico o ahora en el iPad las noticias y llego y lo interrumpo, entonces no hay agenda de nada, no hay orden del día, no hay tiempos para el uso de la voz, es todo así casual. ¿Qué es lo que requiere la empresa? No requiere una comunicación afectiva, requiere una comunicación efectiva. Las instrucciones para no cometer errores y hacer procesos, repetir procesos, se ocupa que sea explícita. Las instrucciones no pueden ser, yo pensé que me estabas entendiendo todo. Implícitas no. Y debe ser de manera formal. Entonces la familia, el gran reto que tiene es profesionalizarse en su comportamiento dentro de la empresa familiar. Porque si no, se van a llevar la parte del cuadrito de arriba al cuadrito de abajo. Entre los obstáculos que vemos que recurrentemente tienen, no nada más las familias, todos en lo particular tenemos en la comunicación, es no sabemos escuchar, de pronto ya no tenemos respeto por la otra persona. Hay personas a las que se le puede perder el respeto, no que esté bien, pero que de repente hay gente que se le sube el puesto y ningunea a otros o se cree con el derecho, o sea, todos somos iguales en dignidad y no sé por qué piensa que él es mejor en dignidad que otros. Hubo una persona que me decía, ¿cuál es la expresión que me decía? A ver si me acuerdo y no la digo mal. Así decía, todos somos iguales, me dijo una vez una persona, pero habemos unos más iguales que otros. Pues es lo que les acabo de decir, donde uno piensa que hay otros de menor nivel que yo. Que sí hay, estamos los que tenemos la Sentry y los que no tienen la Sentry. Luego etiquetamos a las personas también. Este es muy difícil ponerme de acuerdo con él. Este es muy alegador. Este es muy contreras. Hay problemas anteriores no resueltos que entonces eso me desmotiva porque a priori pienso que no me voy a poder llegar a un acuerdo con esa persona. A veces hay demasiada tensión o enojo
y ahorita voy a hablar un poquito de eso porque nos falta la inteligencia emocional para poder evitar comunicarme o tratar de resolver una dificultad cuando estoy bajo un influjo así emocional muy fuerte. Tenemos experiencias pasadas, a veces dolorosas, relacionadas con el intento de comunicarme. Me fue mal, me fue de la patada, me pegaron una barrida y entonces ya no me quiero comunicar. Prefiero ser evasivo. Ahorita van a ver los estilos de conflicto. Uno es justamente el de evadir o eludir. El miedo a exponerme, o sea, el miedo a que dirán, a que diga algo, que piense que estoy pidiendo algo de más, que traigo una agenda privada. El pensar que el esfuerzo ya no va a servir de nada porque el otro es como es y yo no lo voy a cambiar. La falta de claridad para detectar nuestros sentimientos, pensamientos y deseos. A veces no sé para qué comunico lo que comunico. Entonces digo, pues ¿para qué lo comunicabas? O sea, no, fíjate para qué quieres o qué quieres conseguir con lo que vas a decir, y en torno a eso fíjate cuándo lo dices y cómo lo dices. Y el falso orgullo, ¿no? De que no, pues yo no es para que ellos me vengan a pedir a mí en lugar de que yo ande buscando resolver una dificultad. Algo que está pasando ahorita y que tenemos que tener mucho cuidado, ya muchas organizaciones están regresando, digamos, casi a la fuerza al personal, porque muchos ya cómodamente se quedaron conectados permanentemente al Zoom, es que hoy ya no estamos conversando cara a cara, estamos atrás de una pantalla y de un teclado, y esta es una epidemia que no ayuda en las relaciones interpersonales. Es muy difícil transmitir liderazgo así a través de la compu. Y hablábamos de la escucha, no sabemos escuchar. Esta escritora francesa dijo, si los hombres hemos nacido con 2 ojos, 2 orejas y una sola lengua, pues no hay que imaginarnos mucho, ¿no? Es porque debemos de escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Debemos de escuchar y mirar el doble de lo que hablamos. La mayoría, cuando alguien me está hablando, yo ya estoy pensando qué le voy a contestar. Yo ya le estoy resolviendo su problema cuando no es un problema el que quiere que le resuelva. Simplemente me está platicando de un acontecimiento. Y yo ya me desconecté porque yo ya empecé a elaborar mi discurso en mi cabeza. Ya nomás estoy esperando que termine. E inclusive a veces brinco antes de que termine y ya lo interrumpo. Eso no es saber escuchar. A muchos nos falta saber escuchar. Las familias necesitan aprenderse a escuchar unos a otros. Y entonces les enseñamos a usar esta técnica, que es la técnica del parafraseo. Los ponemos en parejas, en diadas, y les explicamos cómo funciona el ejemplo. Ponemos un ejemplo primero y luego los ponemos que ellos practiquen. Y el parafraseo es, yo te digo algo, o sea, te doy una oración, digámoslo así, con mis palabras, y tú me regresas con tus palabras diferentes, no tienen que ser ni siquiera sinónimos. Puedes quitar cosas de las ideas que yo te di, pero la parte medular de la idea que te transmití, me la regresas con tus propias palabras. Eso ayuda para que yo mismo confirme que sí estoy entendiendo bien lo que el otro me está diciendo. Entonces interpreto bien el mensaje del otro, o el otro me confirma que no, que eso no era lo que me estaba diciendo. Pero por otro lado ayuda a que el otro se sienta escuchado. Si yo le digo, entonces si te entendí bien, el domingo que fuiste al partido de los Cholos, que ni sé cómo quedaron porque yo no lo sigo, que no sé si ganaron o perdieron o empataron, pero entonces me dices que pasó esto en el medio tiempo y que eso ocasionó que el partido se suspendiera. No fue en el partido este fin, fue en el partido anterior. Ok. Cuando yo le pregunto eso a la persona, devolviéndole parte del diálogo que está teniendo conmigo, él inconscientemente está sintiendo, me está poniendo atención. Bueno, el parafraseo es una técnica, por eso les decía en la lámina 1, debes de utilizar la inteligencia emocional de manera deliberada. O sea, no es que, por casualidad, no. De manera intencional y deliberada debes de utilizar estas técnicas. Eso ya se los decía hace ratito. ¿Qué voy a decir? ¿Para qué lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cuándo voy a decirlo? ¿Y dónde decirlo? Hay un refrán español que dice, cada persona es dueña de su silencio y esclava de sus palabras. Yo lo pongo seguramente es frase de alguien más, yo no me la inventé, la escuché en algún lugar. Acuérdense la lámpara de Aladino. Yo les digo, el genio lo tengo atrapado dentro de la lámpara. Mientras lo tenga atrapado dentro de la lámpara, el genio me va a conceder, o sea, es mío. A mí me debe el que yo tenga la lámpara, él me debe su libertad si es que yo lo quiero sacar de la lámpara.
Ese genio son una mala palabra que yo quiero decir en un momento de un influjo emocional negativo, o sea que yo te la quiero mentar. Si me retengo y digo no es el momento, no es buen momento para platicar ahorita, pido disculparnos y seguir la conversación un día después, esa mala palabra que iba a decir me la guardé y ese es el genio que está escondido dentro de la lámpara. Si yo la suelto, entonces yo me convierto en el genio que está dentro de la lámpara y la palabra se convierte en el que tenía el control de la lámpara. Esa palabra ya me controla a mí. Y yo les digo a las familias, siempre llevo deliberadamente una hojita de esas de resma, así que están así prístinas, súper planchaditas, y la arrugo toda, la hago bolita, 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 y se la suelto en medio en la mesa a la familia, y le digo, vuélvela a poner igual como estaba. Pues no, por más que la aplasten y la quieran poner parejita, nunca va a quedar igual. Le digo, así quedó la otra persona después de la ofensa que le hiciste. Nunca va a quedar igual que antes. Eso que le dijiste te lo puede perdonar y hoy no vamos a hablar del perdón, pero pues el perdón no es lo mismo que olvidar. Perdonar nomás es no cobrarte la factura, pero eso no quiere decir que se me va a olvidar, ¿no? Entonces, y no te lo tengo que estar recordando, ¿no? Eso es perdonar, es no estártelo recordando, no estártelo cobrando, pero no es que finjo demencia, no es como tener demencia y ya se me olviden las cosas, ¿no? Abraham Lincoln dijo, o sea, lo que vayas a decir, nomás esté dispuesto a aceptar las consecuencias de lo que vayas a decir. Es decir, medir las palabras no es necesariamente endulzar su expresión, sino haber previsto y aceptado las consecuencias de ellas. O sea, atente a lo que digas. Y en la década de los 70, Kenneth Thomas, de quien ya hablé hace un momento, junto con Ralph Kilman, ellos identificaron que había 5 estilos que ellos le llaman modos. 5 modos de cómo lidiar con el conflicto. Y dicen y eso te puedes dar cuenta a través del instrumento que ellos diseñaron, que se llama TKI, que quiere decir Thomas Kilman Instrument. Ellos dicen que tenemos un estilo preferido de cómo vamos a lidiar con las diferencias. Un estilo de cómo vamos a lidiar con el conflicto. Y ese, dice, lo vas a usar siempre, porque es el que te sientes como pez en el agua utilizándolo. Y eso se diagnostica a través del instrumento del TKI. Hablan de que hay estilos que son más asertivos y menos asertivos. Y ojo, mucha gente utiliza la expresión asertividad como si se escribiera con C, de acertar. Asertividad, como ven aquí, es con S. Asertividad significa salirte con la tuya, o sea, que vendas tu idea, quiere ser asertivo. Asertivo no quiere decir, ¡ay, pegué en el blanco! Eso es acertar. Y aquí estoy hablando de asertividad, no de acertar. Entonces dicen ellos dos que hay unos estilos que son más asertivos y unos menos asertivos. Y unos más cooperativos y unos menos cooperativos. Entonces está el estilo de competencia, que es altamente asertivo, pero para nada cooperativo. El estilo colaborativo, que es altamente asertivo y cooperativo, perdón. Luego hay uno en medio, que es pues como cuando hacemos una negociación, que es el estilo concesivo. Y luego está un estilo que no es para nada asertivo y además no cooperas, que es el estilo elusivo. Y luego está el estilo que es el cooperativo pero no asertivo, que es el complaciente. Y que aquí se los explico con unas palabritas. El competidor va a decir, yo gano, tú pierdes. El colaborador diría, yo gano, tú ganas. El concesivo va a decir, yo gano un poco, tú ganas un poco. Es decir, los dos bajamos un poquito nuestras expectativas y ganamos menos, pero ganamos los dos. El elusivo va a decir, yo pierdo y tú pierdes. Y el complaciente va a decir, yo pierdo y tú ganas. Ustedes podrán decir, pues ya identifiqué cuál es el que a mí me gusta o cuál es mejor. No es que uno es mejor que todos, no. Ellos dijeron aquí, y aquí dice verán dónde está, es el párrafo antepenúltimo. También señalaron que esos diferentes estilos eran útiles en diferentes situaciones. Quien juega golf o ha visto el golf en la televisión o en video, se debe dar cuenta que los golfistas van cambiando de bastón dependiendo cómo quedó la pelota y dependiendo a la distancia que estén y cómo quedó, digamos, la superficie sobre la que está recostada la pelota. Bueno,
Esos bastones uno los utiliza dependiendo las circunstancias que uno tiene ante sí. Es igualito estos 5 estilos. Va a haber circunstancias de la vida donde yo voy a tener que ser 100% competitivos, pero va a haber uno donde me tengo que ir al extremo, ser por 100% complaciente. Imagínense que le quedé mal con algo a mi esposa, no le cumplí, o a un compañero de trabajo, a un socio, le hice una promesa de algo que por una razón y que fue culpa mía, vamos a decir, fue negligencia mía, no cumplí. Pues ando con la colita entre las patas. Entonces, mija, ¿quieres que vaya por el niño? Lo voy a recoger, te voy a hacer el mandado. O sea, todo eso complaciente va a venir como para poder empezar a sembrar semillas de buena voluntad y tratar de reparar una relación que yo dañé antes por un error mío. Entonces, no se crean, cada estilo tiene su momento indicado. Ahorita ya no voy a explicar más eso, nada más es decirles que ese es otro ingrediente más que entra en las familias empresarias. Y aquí ya nomás muy rápido, cuando combinamos las dos herramientas, el MBTI y el TKI, aquí les pongo a alguien que tiene el de la izquierda a mero arriba, competidor, ¿ok? Y que dentro de las letras del MBTI I o E, que eran las dos, tiene la E del lado izquierdo, extroversión, y la preferencia de introversión por el lado derecho. Esto se lo damos a las familias con el nombre de cada uno, con cada uno de los cuadritos, porque nomás es un cuadrito donde le vamos diciendo Juan es así, Pedro es así. Entonces les damos un mapa para que aprendan, o un diagrama o un GPS para que aprendan a relacionarse entre ellos y que vean que el hijo que es muy competitivo y que prefiere la extroversión va a ser una persona que no va a soltar la voz, le gusta ser escuchado, puede llegar a hablar encima de otro, se va a interrumpir al otro antes de que termine. Pues ahí vienen los dos, casi dicen lo mismo. Puede llegar a hablar sobre otros, puede llegar a interrumpir para transmitir sus ideas, pueden llegar a moverse de un punto al otro muy rápido, aunque el otro no lo haya entendido muy bien, ya me salté de puntos, y puede no dejar espacio para que nadie más hable, nada más sus puntos de vista son los que van a ser escuchados. Esta persona no es mala onda, esta persona no te tiene tirria, esta persona no es que siempre esté en contra tuya, esta persona innatamente así trae estas preferencias con las que él ya viene, digamos, cableado interiormente. Hay que educarlo en que tiene que flexionar el estilo a un estilo diferente, y empiezas porque él tome conciencia primero de eso y hacerle ver que si él se comporta así en todas las circunstancias, va a haber momentos en que va a dañar a las personas que tiene enfrente de él cuando no era necesario que se comportara así. Hay veces donde puede haber sido complaciente aunque él no le guste ser complaciente. Y bueno, ya las de la derecha no se las tengo que explicar, pero son igual. Para el que prefiere la introversión, pues tiene sus propias características, y pues así salen cuadros grandotes explicando cada una de las características del TKI, cómo se relacionan con el MBTI. Bueno, ¿qué pasa cuando las familias aprendemos a conciliar las diferencias, a comunicarnos bien, a escucharnos, a saber decir las cosas con las palabras correctas y para lo que los voy a decir, y sabiendo resolver bien las diferencias? Pues dejamos de querer tener la razón en todo, tratando de entender a los demás. O sea, ya estoy abierto a aprender de otros. Vamos a lograr transformar la convivencia con las personas que nos relacionamos. Vamos a abrir nuestra mente, predisponiéndonos a que vamos a escuchar, y vamos a poder interpretar situaciones de diferentes maneras. Normalmente cuando hacemos los MBTIs, pues que vemos personas de personalidades opuestas, les decimos, mira, entre ustedes dos siempre les cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo, porque son personalidades que ven las cosas de manera distinta. Pero cuando se ponen de acuerdo, les aseguro que ustedes vieron desde muchas aristas distintas un problema que los otros, que son con personalidad igual, tuvieron muchos puntos ciegos y no lograron ver esas otras aristas. Entonces tiene unas ventajas muy grandes cuando en los equipos se conforman con personas que tienen personalidades diferentes. Bueno, soluciones a conflictos de las empresas familiares. Hay de dos, y esto lo hacemos con un diagnóstico que hacemos previamente con cuestionarios, con entrevistas, y tenemos que ver si vamos a hacer el proceso de medidas preventivas y llegar al protocolo familiar, o si primeramente tenemos que hacer un proceso de acomodo o reacomodo en la familia. Un consultor extranjero de acá de Estados Unidos, que les debo el nombre,
él le llamaba a las primeras, pero le llamaba construir bunkers, y a la segunda le llamaba desactivar bombas. Y decía que los que somos consultores de empresas familiares nos gusta mucho construir bunkers, ayudar con reglas y todo esto que es el protocolo familiar, pero dice, tienes que tener el tino para darte cuenta cuando la familia ocupa un proceso de reacomodo primero. Y entonces ayúdale a lidiar con unas diferencias que le están doliendo, alíñalos, acomódalos y luego ya trabajas con la parte preventiva. Entonces las partes de acomodo van a implicar pues hacer procesos donde les vas a ayudar a ponerse de acuerdo, que típicamente sería la mediación, ¿no? Porque en la mediación ellos dos son los que conjuntamente llegan a un acuerdo. En el arbitraje realmente es un árbitro dándote digamos, el laudo. Se llaman, ahí no son sentencias, son laudos. Laudo arbitral se llaman. Normalmente vamos a hacer una mediación cuando la familia nos dice que hay unos temas muy puntuales y nos dice cuáles son. Por eso es de hecho por lo que nos llamaron, y esa parte la vamos a trabajar primero y después vamos a ver todo lo que ya les expliqué primero, y va a ser una fase de educación donde los vamos llevando en estas habilidades blandas, inteligencia emocional, y ya vamos a empezar a tomar acuerdos que van a conformar su protocolo familiar. Vamos a poner en funcionamiento un consejo familiar para la familia, obviamente, y vamos a crear para la empresa un consejo de administración, y dependiendo, puede que desde un principio pongamos algunos comités o lo hagamos por una fase más adelante. Entonces hay como una situación que debe el consultor poder diagnosticar para ver cómo va a ser su intervención. Y entonces aquí pregunto, les pongo algo que es un ejercicio que hago con las familias, porque por más que yo esté platicando con las familias, traen agenda privada. O sea, miembros de la familia traen su agenda personal de cosas que para ellos en lo personal quieren que eso quede como ellos piensan que debe de quedar. Así va empezando el proceso, y por más que ya les expliqué yo lo otro, en principio arrancan de la otra manera, pensando que ellos están bien y que lo que ellos piensan que el hermano que está mal debe corregir, lo debe de corregir. Ellos no se dan cuenta que deben de corregir ellos, ¿eh? Siempre veo lo que debe corregir el otro. Entonces pregunto aquí, competir, no salió muy prístina la foto, pero la de la izquierda es muchos pececitos que están colaborando y pues se ven más grandotes que el tiburón, ¿no? Competir o colaborar. Hay un ejercicio que se llama el dilema del prisionero. Les platico el dilema y luego les hablo de la teoría. La policía arrestó a 2 sospechosos, ambos estaban con armas que no tenían permiso para portarlas. Hay un robo, no hay pruebas suficientes para condenarlos, entonces los ponen en celdas separadas y a cada uno de ellos les ofrecen el mismo trato. Le dicen a uno y también le dicen al otro, si uno confiesa de los dos, dice, y el otro no, el cómplice va a ser condenado con una pena de 10 años, mientras que el que confesó lo vamos a liberar. Si uno se calla pero el otro confiesa, entonces el primero va a recibir la pena de 10 años y el segundo es el que va a salir libre. Si 2 confiesan, ambos van a ser condenados a 5 años. En cambio, si los 2 lo niegan, pues nada más como no tengo pruebas de que robaron donde ocurrió el asalto, pero sí los agarré con las armas sin permiso para portarlas, pues entonces les voy a poner una pena por haber portado armas sin el permiso conducente. Bueno, aquí es donde entra esta que se llama tabla de pagos, así se llama. Y este es el dilema del prisionero, ahí está. Tú lo niegas, él lo niega, 1 año a cada uno. Tú lo niegas, él confiesa, 10 años a ti, 0 a él. Tú confiesas, él lo niega, 0 años a ti, 10 a él. Tú confiesas, él confiesa, 5 a él y 5 a ti. La teoría de los juegos fue desarrollada el siglo pasado, mediados del siglo pasado, por John Von Neumann y Oscar Morgenstern. Y luego John Natch, que probablemente algunos de ustedes vieron la película Mentes Brillantes, Beautiful Mind, con Russell Crowe. Hay una escena donde están unas chicas que llegan a un bar y él está con sus 4 amigos, llegan 4 muchachas y una que la cámara deliberadamente la enfoca porque es, digamos, la más guapa, la más grande, y es como que la que le llama la atención a todos ellos. No les voy a explicar, todo lo pueden buscar en YouTube y pueden ver ese video de John Natch y la teoría de los juegos, película de Beautiful Mind. Pero él lo pone el ejercicio que después hizo la teoría y pues obviamente escribió sobre esto y se le conoce hoy por hoy
como el equilibrio de Nash. Y el dilema del prisionero, que no lo inventé yo, fue justamente desarrollado por Merrill Flood y Melvin Drescher. Esto lo desarrollaron en 1950 y posteriormente un matemático canadiense le puso el nombre del dilema del prisionero. Las reglas son así. Ya nos explicaron a cada uno, a ti y a mí, ya nos explicaron los años de penalidad. Ya entendí las reglas. Yo sé que tú eres inteligente y que también las entendiste. Yo quiero lo mejor para mí y yo no sé tú qué vas a decir, pero pienso que tú vas a decir lo que conviene más para ti. ¿Ok? Ese es el, digamos, en un estadio de competencia. O sea, yo quiero que a mí me vaya bien, yo no sé cómo te vaya a ti, tú ráscate con tus propias uñas, pero yo voy a ver que a mí me vaya bien, y además yo no estoy tan seguro que si te doy una oportunidad a lo mejor tú me traicionas, entonces yo voy a ver por mis intereses, porque mi inteligencia me dice que tú vas a ver por los tuyos. Con ese criterio, entonces tenemos un juego competitivo. Ahí está la misma tablita de los pagos y vayamos viendo el primer escenario. El primer escenario, él lo niega, por eso sombreé esa columna en medio. Él lo niega. Yo tengo dos opciones. O yo lo niego también, o yo confieso. Y yo soy el resultado de color rojo. ¿Cuál me conviene más? ¿Dónde recibo menos años de prisión? 0 años. Voy a escoger yo confesar. Segunda posibilidad, él confiesa. ¿Qué conviene? ¿Que yo lo niegue o que yo confiese? En una recibo 10, en la otra recibo 5, ¿en cuál recibo menos? Yo no sé qué va a decir él, me conviene para curarme en salud, yo escojo 5 años. Ahora vamos a ver a él. Yo lo negué, él tiene la opción de negarlo o de confesar. Es decir, 1 año o 0 años. Va a escoger 0 años. La otra opción es, yo confieso. Él tiene dos opciones, él lo niega o él confiesa. 10 o 5, va a preferir 5. Ese es el equilibrio de Nash. Y Nash dice que dos jugadores estando en competencia, hay un punto en el que los dos, sin perder nada uno respecto del otro, van a ganar lo mismo. Y llega un punto donde de manera natural se van a equilibrar. Es una teoría muy interesante y es una teoría económica. No me voy a meter a explicar, hay mucho escrito de eso, pero vamos a cambiar a lo que John Nash hizo en la película cuando querían los 4 lanzarse a competir por la rubia grandota. Él les dijo que había que colaborar en lugar de competir. ¿Qué pasa si yo dejo que platiquen entre los dos prisioneros que están en celdas separadas y los dejo que hablen entre ellos? Uno le diría al otro, oye, ¿qué nos conviene más de todos los 4 escenarios? Tú lo niegas y yo lo niego. Oye, pues vamos colaborando. Esa se llama la eficiencia de Pareto, Pareto mejorado, Pareto eficiente. O sea, el equilibrio de Nash cambió todavía sin que nadie sacrificara nada a un mejor resultado. Esto yo lo trabajo con las familias, que las familias entiendan que lo que queremos es que durante todo el proceso jueguen con un estilo de juego colaborativo. Bueno. Pues por este lado, Armando, pues agradecerte por tu tiempo con y te expresamos este agradecimiento y este reconocimiento al contador público certificado Armando Álvarez Carmona por haber participado como expositor en nuestro evento denominado Protocolo Familiar, firmado aquí en Tijuana, Baja California, hoy 1 de marzo del 2023, y firmado por nuestro presidente del colegio Isaac Estrada y por la contadora Silvia Rodríguez, a cargo de la norma de desarrollo profesional continuo. Y con esto pues te haremos llegar ahí el reconocimiento, Armando, y agradecerte enormemente por todo este conocimiento y esta gran experiencia con la cual nos has brindado, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, César, por la invitación y la verdad por la oportunidad de divulgar algo que para mí es muy relevante, porque el motor de la economía mundial justamente son las empresas familiares y tienen un nivel de mortalidad lamentablemente también muy alto. Entonces el que podamos contribuir con un granito de arena diciendo a las familias sí hay solución, sí hay manera de atender tus temas que te preocupan, pues ya con eso ya vamos a hacer por lo menos vamos a coadyuvar a que esas familias tengan oportunidades para tener mejores elementos hacia el futuro, ¿no? Gracias, ojalá algo de aquí les haya quedado servido y pues por lo menos ya les comparto también un poquito de lo que hago y que vean
que es lo que hago con tantas familias, ¿no? Pues encantado, una labor muy noble y pues de mucho tiempo, ¿no? Inversión de muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Armando.